BOD, Banco Occidental de Descuento. Vive lo que sueñas. ASECA, corretaje de seguros. Su tranquilidad es nuestra mayor satisfacción. Presenta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Diosito, cuida a mi papá, mi hermanito y a mí. La noticia de hoy. Buenos días, un feliz amanecer. Bienvenidos a su programa A 8 Columnas. Haremos un paréntesis en nuestra habitual lectura de titulares para salir un poco a la calle, ¿verdad? Hay que salir de las cuatro paredes de este estudio de televisión y a mí me gusta hacerlo con la frecuencia con que se pueda, porque a veces uno quiere, pero no se puede. Bueno, me encuentro en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, mi escuela de Derecho. De aquí egresé como abogado y tengo una especie de mezcla de nostalgia, de satisfacción. Si algún día por allá, cuando tenga 80, más de 80 años, llegase a tener la idea de escribir una biografía de Rafael Galicia, escribiría con mucha alegría este tiempo que pasé aquí en estas aulas. Yo egresé de esta universidad. Aquí en Luz hice 2 carreras universitarias y estoy por iniciar la tercera, estoy ahí animado. Vamos a ver. Bueno, me gusta el estudio. Creo que el estudio permite al ser humano una independencia, ¿verdad?, de pensamiento, una formación, etcétera, etcétera. Pero tranquilos, yo no soy el invitado del programa hoy. Así que hoy nos hemos trasladado al Instituto, a ver, que es larguísimo ese nombre, Instituto de Estudios Políticos y de Derecho Público, doctor Humberto Laroche. Instituto adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público, doctor Humberto José Laroche. Conocí al doctor Humberto Laroche. Estudié con los libros del doctor Humberto Laroche. Un gran intelectual, un gran jurista venezolano, un hombre que ocupó las máximas posiciones de nuestra estructura judicial. Fue rector de la Universidad del Zulia. Así que hay gratos recuerdos del doctor Humberto Laroche. Murió, por cierto, en un mes de diciembre. No recuerdo exactamente qué año, pero falleció y es recordado pues por todo el mundo intelectual zuliano. Bueno, me encuentro con la profesora Valia Pereira de Molina. Teníamos tiempo que no conversábamos con la profesora Valia, investigadora de este Instituto de Estudios Políticos y de Derecho Público. Es necesario que comencemos a conversar sobre el llamado Estado comunal, repasar un poco por dónde va el gobierno en materia de consejos comunales como entes de participación social, las comunas que ahora parecen ser el objetivo político y de gobierno, y todo lo que circunda a este tema tan importante y de tanto impacto. Vamos a darle la más cordial bienvenida al programa 8 Columnas.
repito, a la profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y de Derecho Público de la Universidad del Zulia, la profesora María Pereira de Molina, esposa de mi amigo, el doctor José Enrique Molina. Ahí va una coma, por si acaso. Buenos días, profesora, bienvenida al programa. Bueno, buenos días, muchas gracias a Galicia por esta invitación a este programa a debatir un tema que realmente es un tema del que mucho se habla y sobre el cual hay que hacer unas cuantas precisiones. Voy a tratar el tema que me plantea Galicia en términos de lo que han sido mis investigaciones en el área de comportamiento político y de instituciones y de calidad de la democracia en este instituto precisamente, del cual soy ya profesora jubilada, pero sigo activa en materia de investigación. Uno de los aspectos que hay que resaltar, que todo lo que se relaciona con el poder comunal, el Estado comunal, esta nueva organización sociopolítica para el país, surge a partir del 2004, a partir del referendo revocatorio presidencial. A partir de ese momento, el gobierno del presidente Chávez, que se había mantenido dentro de la óptica de un gobierno popular, de atención a los pobres, digamos con un alto énfasis en la igualdad, en la participación, en lo que se denomina la democracia popular protagónica, la participación protagónica, y el impulso que le había dado a esto a partir de en la Constitución del año 99. A partir de este momento, a partir del 2004, el gobierno se abre definitivamente hacia un estilo de organización social totalmente diferente. Es decir, ya aquella sinuosidad que había mantenido en el periodo anterior toma otro camino. Y ya, digamos, lanza su idea de los consejos comunales, de la organización comunal, que además no era, digamos, ajena, porque de alguna manera ya estaba dispuesta de alguna forma en lo que era la organización de los consejos de planificación que ya estaban desarrollándose en la administración descentralizada. Luego el Consejo Comunal toma una dirección distinta, es decir, ya es una organización, la organización mínima de la sociedad, ya no es la organización que antes se pautaba única y exclusivamente para la gestión pública, sino que ya la gestión pública adquiere un signo distinto, ya se refiere a la vida de las comunidades, al desarrollo de las comunidades, al, digamos, manejo de una serie de situaciones que van mucho más allá de lo que es la realización de obras o de proyectos de mejoras para las comunidades. En consecuencia, ya lo que son los consejos comunales a partir de 2005, 2006, luego 2008 con la ley habilitante, empiezan a adquirir nuevas funciones de las cuales ya hemos hablado en otras oportunidades. Esas nuevas funciones justamente aluden a eso, es decir, a la organización para la vida de la sociedad, para la vida de las comunidades, lo cual implica una cantidad de funciones relativas a Contraloría Social, relativas a organización, ayuda a las comunidades, proyectos para las comunidades, relaciones con otras comunidades y con las instituciones, asuntos relacionados con la economía, con el modelo productivo, con, digamos, actividades socioproductivas. Entonces ya esto adquiere una imagen totalmente distinta y es allí donde se empieza a darse ya cuenta todo el conglomerado social de que la organización a la que se está aludiendo es a un cambio total de la organización social, política y administrativa del país. Incluso cuando ya se merman los recursos hacia la administración descentralizada y ya se empieza digamos, a trasladar hacia el medio comunal, ya esto implica que ya hay toda una organización que incluye la cuestión presupuestaria para generar una organización que es totalmente distinta a la organización conocida
por el país y que veníamos desarrollando como república desde muchos años atrás. Bien, profesora Valia Pereira de Molina, podemos concluir en esta primera parte, porque debemos ir al corte, que el ordenamiento jurídico planteado por el gobierno del presidente Chávez a nivel de consejos comunales, la creación de esa figura, está al margen de la Constitución. Es decir, nuestro texto constitucional establece esa figura, o se trata de una figura digamos jurídico-político de la revolución bolivariana. Quisiera precisar esto para entonces ir un poco más al fondo, ¿no? Porque pareciera que la estrategia de los consejos comunales está dirigida a, voy a encamillarlo, a tratar de garantizar la participación popular. Y esa participación popular se ha etiquetado como protagónica. Los argumentos de la Revolución Bolivariana sobre la participación han estado sustentados en el hecho de que el pueblo no participa de sus decisiones, que la participación popular se circunscribió en la llamada Cuarta República a que la gente solo iba a votar en las elecciones, y de ahí no había ninguna otra figura de participación. Sin embargo, ¿cómo quedaron esas figuras? Como asociaciones de vecinos, luego cuando vino la reforma a la ley de orgánica del poder municipal, todas esas figuras parroquiales, las figuras de la parroquia, la figura del municipio, bueno, todo eso. Quizás sea mucho, pero englobemos en líneas generales este asunto para precisar si la creación de los consejos comunales obedece a una real necesidad de participación, o fue la excusa teórica de la Revolución Bolivariana para responder a la negativa del pueblo de reformar, de aquella propuesta de reforma constitucional. Esa es más o menos la pregunta. Dios mío, vamos a la pausa. Ojalá y la profesora haya entendido la pregunta. De todas maneras, se la vuelvo a hacer al retorno. Ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos a 8 columnas a través de Telecolor. Estoy en el Instituto de Estudios Políticos y de Derecho Público, doctor Humberto José Larrocha, de la Universidad del Zulia, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Bueno, pregunta concreta, porque me gusta hacer preguntas directas a los invitados, ¿no? Le preguntaba a la profesora Valia si la creación de los figuros, como conclusión a toda su introducción en el negro pasado, la creación de los consejos comunales como figura de participación y la propuesta de comunas son una justificación teórica de la revolución bolivariana para hacerse de sus propias estructuras de participación política, o obedecieron a un agotamiento de figuras de participación que ya existían, tales como por ejemplo las juntas parroquiales, más hacia abajo asociaciones vecinales, el municipio como ente regulador de toda esa actividad. Aquí los alcaldes hacían sus presupuestos junto con las juntas parroquiales, etcétera. Entonces, ¿por cuál camino, a qué pudo obedecer el interés de la revolución bolivariana en crear sus propios estados? ¿A esa necesidad, o simplemente se perdió el referéndum revocatorio por la reforma constitucional, entonces voy a buscar reformarla por otra vía? Bueno, yo pienso que el gobierno puede tener una excusa teórica, pero a mí lo que más me parece que es una trampa teórica. Porque digamos que todos estamos de acuerdo en que las sociedades, mientras más participativas, son mejores sociedades. Donde hay mayor calidad de la democracia, donde se profundiza la democracia, son por supuesto mejores sociedades, donde los individuos pueden, digamos,
sin ningún tipo de cooptación ni de desigualdad, de, digamos, expresar sus opiniones y buscar sus deseos, sus sueños en grupos organizados, etcétera. Es decir, digamos que eso es un precepto que yo diría que dentro de lo que son las sociedades modernas y los países democráticos, pues es algo que es deseable para una sociedad. ¿Dónde está? ¿Por qué hablo de una trampa teórica? Porque si bien es cierto que ese planteamiento del gobierno nacional es un planteamiento, digamos, entre comillas, teóricamente bueno en la medida en que se persigue que la gente participe desde sus comunidades, lo cual es muy loable y es deseable además. El problema es que la manera en que se ha venido desarrollando, y ahí es donde está el problema del Estado comunal hoy en día, como se ha venido desarrollando es desde el punto de vista de la cooptación política, es decir, con un partido único, es el PCV en sus instancias en las comunidades y con el Frente Francisco de Miranda y con las organizaciones del Estado que han sido creadas para ayudar o colaborar o estimular a los consejos y financiar a los consejos comunales, han venido tejiendo toda una red en la cual para ser miembro de un consejo comunal, para tener aceptación, para dejar que se le inscriba y para asignarle los recursos posteriormente para los proyectos que deben desarrollar, deben ser del PCV. Incluso se habla de lo llamado ciclo comunal, que cuando leemos, por ejemplo, los materiales del PCV, se habla del ciclo socialista. Entonces, ser socialista, ser de un consejo comunal, participar, apoyar a la obra de gobierno del presidente Chávez, entonces vienen a hacer cosas que se funden en una sola. Mientras que las personas que no son afectos al gobierno, que desean hacer proyectos que sus mismas comunidades han decidido de acuerdo a sus propios intereses y necesidades, son bloqueados en el sentido de que no pueden participar porque no pueden proseguir, mejor dicho, digamos, en el desarrollo del Consejo Comunal porque no son aprobados en el registro, les ponen muchas trabas para ser aprobados que finalmente no los aprueban y luego tampoco reciben los recursos. Eso ya lo hemos visto en una serie de áreas del país en las cuales nosotros, de los equipos que trabajamos aquí en la universidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, hemos observado. Entonces, la misma gente nos señala que han sido, digamos, excluidos tanto del reparto como de la organización porque no son afectos al gobierno. Entonces, aquí es donde está el problema. Se supone que cuando un gobierno estimula la participación, tiene que estar preparado para admitir múltiples puntos de vista. El problema es que se quiere crear un Estado comunal para una organización comunal o del poder popular, como la denomina el gobierno, quiere formar una organización de este tipo, pero para apoyar las decisiones que ya vienen previamente tomadas desde el gobierno central. Entonces, no es una organización que tenga autonomía, que sea la organización comunal, digamos, no es una organización que tenga autonomía, que tenga la capacidad de generar sus propias políticas de acuerdo a su libre albedrío, sino que son ejecutores de política. Es decir, hacer una casa, mejorar, digamos, casas, reemplazar ranchos por casa, hacer obras relacionadas con tuberías o con el manejo de obras para las comunidades, para su mejoramiento. Eso es insuficiente en un esquema de participación. Eso es, digamos, la realización de obras para el bienestar de la comunidad. Pero allí no se agota la actividad de participación. Prácticamente el gobierno la tiene reducida a eso, puesto que quien discute, por ejemplo, la resolución 058 sobre los consejos educativos, en los consejos comunales se ha discutido eso. Las organizaciones de la sociedad en los distintos niveles han discutido eso, por ejemplo. Se ha discutido el Estado comunal, se ha discutido qué es lo que los individuos quieren como organización social.
yo no veo que eso se haya discutido en ninguna parte, solo se permite discutir sobre el socialismo, lo que es el socialismo y hacia dónde va el socialismo, cosa que mucha gente incluso no entiende. Yo estaba la otra vez hablando con un grupo que me decía que había hecho una pequeña encuesta sumamente, digamos, no es una encuesta que, digamos, tenga los estándares, sino simplemente preguntándole a algunas personas afectas al gobierno qué es la patria. Y la gente no sabía decir qué era la patria, simplemente decía los pobres, los excluidos o los que seguimos al presidente Chávez. Entonces, imagínense ustedes, esto nos coloca en una situación de tener que observar qué es realmente lo que se persigue con los consejos comunales, que es lo que yo quisiera de ahora en adelante desarrollar un poquito más. ¿Cómo no? Vamos a una nueva pausa. Estamos conversando con la doctora Valia Pereira de Molina, investigadora del Instituto de Estudios Políticos y de Derecho Público, doctor Humberto José Larroche, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Una breve pausa y seguimos. Yo estoy escuchando. ¿Y ustedes? Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas a través de Telecolor. Estamos conversando con la doctora Valia Pereira de Molina, investigadora del Instituto de Investigaciones Políticas y de Derecho Público Humberto José Larroche de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. El tema, los consejos comunales. Las tareas que vienen ejecutando los consejos comunales y que fue vendido como la gran solución a los problemas de las comunidades, pareciera circunscribir a los consejos comunales a arreglar, poner unas mangueritas en el barrio de agua, hacer algunas que otras casitas, reparar algún poste de luz. A ver, me sobrarían dedos de las manos para detallar las tareas que vienen cumpliendo los consejos comunales. Entonces uno se pregunta, las grandes obras que el Estado venezolano está obligado a construir, ¿las va a construir contando con los consejos comunales? O sea, esas obras las van a construir los consejos comunales. Termozulia 5, línea 2 del metro de Maracaibo, en fin, el puente Nigale, etcétera, etcétera. La respuesta obviamente es no. Entonces, ¿cuál será el futuro de los consejos comunales? ¿Serán sus tareas se limitarán a las que ya acabamos de indicar? ¿O cumplirán tareas políticas, meramente políticas? ¿Cuáles tareas políticas? ¿Funcionarán como operadores políticos del PSV, del partido? Ayúdeme con el análisis, profesora Valia. Sí, esto es uno de los grandes problemas y de los retos de la organización comunal, pues. El asunto es que las sociedades modernas, las sociedades que se desarrollan, que tienen instituciones, digamos que han diversificado funciones y han, digamos, desarrollado distintos tipos de estratos sociales, economía, etcétera, etcétera. Son, digamos, lo que se denomina en la literatura científica, son sociedades, digamos, modernas, sociedades complejas, ¿verdad? Entonces, en una sociedad compleja, la organización tiene que estar a la altura de esa complejidad. El problema es que la organización comunal podría resolver lo que yo llamo asuntos de bolsillo. Es decir, lo que es la realización de obras para el mejoramiento de la comunidad, algunos proyectos socioproductivos para las personas que están desempleadas, etcétera, en un área que eso está previsto, algunas actividades de Contraloría Social que también está previsto, etcétera. Digamos, esas cosas son manejables para un consejo comunal, pero las
las acciones complejas, las funciones complejas, es imposible que las pueda realizar el Consejo Comunal. Tiene que ser una organización que maneje el conocimiento, que maneje la técnica, que maneje los procedimientos, que maneje la magnitud de los problemas a los que debe, digamos, resolver. Entonces, hasta allí no pueden llegar los consejos comunales. Entonces, bueno, digamos que tendremos una sociedad con un poder comunal que hasta cierto punto va a ser, digamos, inconcluso, pues, digamos, relacionado con determinadas áreas de la sociedad, pero para otras áreas de la sociedad existirán otros, como usted lo dijo hace rato, pues una determinada compañía extranjera para resolver determinados asuntos, o mixtas, etcétera, y así sucesivamente. El problema que yo veo, que me parece importante y que la resolución número 058 de los consejos educativos pone de manifiesto, es que yo no sé si recuerdan en una de las alocuciones del presidente Chávez, donde mucha gente, digamos, le hizo algunas otras interpretaciones a la expresión, donde él dijo que lo importante era la patria, no importaba si habían carreteras o no habían carreteras, si tenían empleo o no tenían empleo, que lo importante era la patria. Esto tiene, a mi modo de ver, una lectura diferente. El presidente Chávez quiere que las personas a las cuales él les exige el voto, le pida el voto, le solicite el voto, sean personas que estén ganadas para la revolución ideológicamente, que no necesite pedir una casa, una cocina, una lavadora, un techo, un tanque de agua, para poder votar por las fuerzas gubernamentales. ¿Qué es lo que trae la resolución 58 que la ministra, incluso de Educación, ha hecho bastante mención a eso? Educación para la vida, es decir, un cambio en el patrón de socialización política de la población. ¿Y por dónde puede empezar ese cambio de la socialización política? Justamente por la educación básica, por la educación técnica, por la educación secundaria, donde se están formando, donde lo importante en esas edades y en el sistema educativo es que se está formando al individuo, no solo en áreas de conocimiento y de destreza, sino que también se les está formando en el tipo de sociedad en la cual van a vivir. ¿Quién es el poder? ¿Quién ejerce el poder? ¿Quién es la autoridad? ¿Cómo se ejerce? Esos son aspectos que numerosos científicos nos han puesto de manifiesto que se forman en la escuela. La idea de autoridad, la idea de jefe, la idea de estructura de autoridad política. En consecuencia, ahora se nota que hay que darle impulso a este aspecto de la organización comunal, porque es el cambio de los patrones asociativos y de compromiso social que rigen, en este caso, a la sociedad venezolana. ¿Podrá el gobierno efectivamente, con esta multifuncionalidad que le ha dado a los consejos comunales, poder lograr todas estas funciones? Allí está uno de los problemas. La Contraloría Social que se había previsto, eso está sumamente incompleto en los consejos comunales. El problema de los proyectos socioproductivos para generar empleo desde las comunidades, eso está sumamente incompleto. Casi son muy pocos los proyectos que nosotros hemos visto que se hayan finalizado, que se hayan realizado a este respecto. A esto se le va a agregar ahora la introducción de los consejos comunales también en lo relativo a las decisiones de las comunidades educativas, incluso al cogobierno en las comunidades educativas. Entonces, además... ¿Pero se ha investigado eso, profesora Amalia? ¿Cómo no? Nosotros tenemos, incluso ahorita en curso, tenemos ese tipo de esas investigaciones en las cuales nosotros hemos visto que los programas, proyectos que más han resultado a nivel de los consejos comunales son los de sustitución de ranchos por casa y mejoras en las comunidades. Pero los proyectos socioproductivos se han quedado en el tintero porque las inversiones que se necesitan para ellos tienden a ser mucho más grandes que las que se requieren para obras tan específicas de infraestructura en los consejos comunales.
Y para eso yo me puedo ofrecer en algún momento que nosotros ya tengamos nuestra data, digamos, debidamente manejada, poder, digamos, procesada, poder manejar algunos de estos elementos. Pero tal como se lo estoy diciendo, ya nosotros observamos que ha tenido continuidad esos aspectos. Incluso si no tenemos ningún tipo de contradicción con otras investigaciones como son las del Centro Gumilla, en las cuales se alude incluso a este mismo tipo de hallazgos que nosotros hemos realizado. Bien, debemos ir al corte, profesora. Digamos que, fíjese, al comienzo del gobierno del presidente Chávez, el ensayo sobre las cooperativas tuvo una gran fuerza, las cooperativas, hasta que la Superintendencia Nacional de Cooperativas comenzó a decir que las cooperativas no estaban funcionando. Bueno, los escándalos que hubo en cuanto a los recursos que manejaron las cooperativas. Luego hubo el mismo reclamo de que no se registraban cooperativas si no estaban inscritos en el partido. En fin, ¿qué es lo que hace? Y es la pregunta, vamos al corte. ¿Qué es lo que hace tan difícil? ¿Qué es lo que hace tan difícil para que gobierno y pueblo tengan un vehículo de comunicación fluida? Porque quizás también, por ejemplo, las juntas parroquiales, todavía vigentes, sus miembros eran electos por votación popular. Sin embargo, no hay reportes de una gran eficiencia de las juntas parroquiales a la hora de ser motores para la solución de problemas. Entonces, hablemos un poco de la cultura de participación del venezolano, porque entonces aquí qué es lo que habrá que hacer, qué es lo que habrá que inventar. Vamos a la pausa y volvemos al Instituto de Investigaciones Políticas y de Derecho Público de la Universidad del Zulia. Ese nombre es muy largo, vamos a resumirlo. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos con nuestro programa A Ocho Columnas a través de Telecolor. Estoy en el Centro de Investigaciones, Instituto de Investigaciones Políticas y de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, conversando con la investigadora profesora Valia Pereira de Molina. Bueno, seguimos hablando sobre los consejos. Decía, bueno, pero siempre ha habido preocupación por parte del Estado venezolano de contar con niveles de participación en cada época, en cada era, porque aquí ya no podemos, imagínense, el gobierno anterior a ya fue hace 14 años. O sea, cuando vamos a hablar ya del gobierno anterior a estamos hablando de una generación. Estamos hablando ya de una década. No estamos hablando de 2 días, por el amor a Dios. Entonces, más allá, habían niveles de participación. Yo les estoy mencionando a juntas vecinales, pero lo último que ensayó la Cuarta República fue las juntas parroquiales. Vio en el municipio una instancia de participación, se creó una ley orgánica para regular, se crearon la elección directa de gobernadores y alcaldes. Y yo recuerdo que Chumaceiro hacía jornadas para hacer presupuestos parroquiales. Luego Manuel Rosales también los hizo y así sucesivamente. La actual alcaldesa todavía los está haciendo. Hay un zaperoco porque se creó entonces una instancia nueva allí que en vez de ayudar ha enredado el volantín. Pero ¿qué creo que ha pasado entonces? Si ayer en el más allá del más allá, es decir, hace 15 años, 14 años atrás, se ensayó un sistema y ahora se propone otro nuevo, ¿qué es lo que pasa? Que no se logra un nivel perfecto de participación Estado-pueblo. Bueno, ojalá y esté a la altura de las preguntas, profesor. Aquí en el mundo la participación perfecta es imposible. Bueno, es decir, la gente tiene una utopía. Sí, es una utopía, pero es algo que, bueno, que es deseable, como decía antes, generar mecanismos de participación, permitir la participación.
Pero en el país se venían dando procesos que tampoco, lo que pasa es que cuando se habla así en sentido macro y con el criterio partidista o político partidista metido en el medio, no se observan algunas cosas, pero en el país se venían produciendo algunos procesos de participación y de autonomía, por ejemplo, a nivel vecinal, a nivel de algunas, a nivel parroquial, incluso algunos CLP que en el país, en algunas zonas, como por ejemplo en el estado Carabobo, incluso aquí mismo en el estado Zulia, en el estado Aragua. Perdón que olvidé mencionar, Sí, CLP significa Consejos Locales de Planificación. Tuvieron muy buena, Claro, digamos, dinámica. Sí, muy buena dinámica. Pero, ¿qué es lo que es común en todos estos aspectos que he mencionado? Lo que es común es que la administración descentralizada en todos esos casos servía de un estimulante y digamos de suministrar tanto los recursos como los aspectos administrativos y técnicos para que esas actividades fluyeran y se realizaran. Cuando nosotros analizamos este mismo tipo de experiencias, lo de un consejo comunal para tener aceptación, para dejar que se le inscriba y para asignarle los recursos posteriormente para los proyectos que deben desarrollar, deben ser del PSV. Incluso se habla de lo llamado ciclo comunal, que cuando leemos, por ejemplo, los materiales del PSV, se habla del ciclo socialista. Entonces, ser socialista, ser de un consejo comunal, participar, apoyar a la obra de gobierno del presidente Chávez, entonces vienen a hacer cosas que se funden en una sola. Mientras que las personas que no son afectos al gobierno, que desean hacer proyectos que sus mismas comunidades han decidido de acuerdo a sus propios intereses y necesidades, son bloqueados en el sentido de que no pueden participar porque no pueden proseguir, mejor dicho, digamos, en el desarrollo del Consejo Comunal porque no son aprobados en el registro, les ponen muchas trabas para ser aprobados que finalmente no los aprueban y luego tampoco reciben los recursos. Eso ya lo hemos visto en una serie de áreas del país en las cuales nosotros, de los equipos que trabajamos aquí en la universidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, hemos observado. Entonces, la misma gente nos señala que han sido, digamos, excluidos tanto del reparto como de la organización porque no son afectos al gobierno. Entonces, aquí es donde está el problema. Se supone que cuando un gobierno estimula la participación, tiene que estar preparado para admitir en el año 2007. Ya. Ahora bien, vamos a la pausa y volvemos al Instituto de Investigaciones Políticas y de Derecho Público de la Universidad del Zulia. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos nuestro programa A Ocho Columnas a través de Telecolor, conversando con la doctora Valia Pereira de Molina, investigadora del Instituto de Estudios Políticos y de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, doctor Humberto Larroche. Bueno, agradeciendo la gentileza de permitirnos estar aquí en esos espacios. A todas estas, ¿cuál es el pecado de los consejos comunales? ¿Cuál es el miedo a los consejos comunales? ¿Cuáles son las dudas que generan los consejos comunales? ¿Por qué analizarlos? ¿Dónde está lo misterioso si lo hubiera, el peligro si lo hubiera? Esa pregunta. Y una otra pregunta después que le escuche la respuesta. Bueno, realmente el peligro, como lo decía antes, tiene que ver con la manera en que ellos han ido desarrollándose, es decir, la relación que tienen con el gobierno central y la relación que tienen con el Partido Socialista de Venezuela, Unido de Venezuela, y con el Frente Francisco de Miranda.
El problema es el uso político que se ha hecho de los consejos comunales y la exclusión a la cual han estado sometidos otros consejos comunales que han querido también conformarse para resolver problemas y para recibir dinero, para hacer proyectos decididos por las propias comunidades. Entonces, uno de los problemas principales es el de la exclusión de quienes no son afectos al gobierno. El segundo es que el Partido Socialista Unido de Venezuela no tiene por qué tener sus manos metidas en los consejos comunales. Los consejos comunales tienen que representar el sentir de la comunidad. ¿Qué es lo que acarrea esto? Que las personas que no son del PSV o que no están dispuestas a participar en un tipo en acciones ligadas al gobierno, entonces también quedan excluidas en sus propias comunidades. Tiene que haber pluralismo. En la medida en que eso exista, no hay ningún pecado con relación a los consejos comunales. El otro es que toda la administración descentralizada debe tener derecho a ayudar, a colaborar y a dirigir recursos a los consejos comunales. ¿Por qué? Porque como hemos dicho en otras experiencias en el mundo, se ha visto que la participación gobierno-comunidad es súper importante para generar beneficios, buenos resultados, para generar éxito en las acciones participativas. El otro asunto es que son autoridades que las que se van digamos, se desprenden de los consejos comunales, el vocero, etcétera, se eligen con un quórum que es un quórum mínimo, que hasta hace poco era del 15%, creo que todavía que está en 15%. Una autoridad electa de manera directa y secreta, como se eligen los alcaldes y como se eligen los gobernadores y los consejos municipales y los miembros de asambleas legislativas, es voto directo y secreto, de modo tal que están legitimados, aceptados por sus propias comunidades y seguramente muchos de ellos serán líderes reconocidos por la propia comunidad en la medida en que son capaces de darle el voto. Entonces, estos son mecanismos que no tienen por qué ser contradictorios y excluyentes. La administración descentralizada y los consejos comunales pueden ser perfectamente articularse de modo coherente. Y lo otro es que no puede haber exclusión. Las zonas, por ejemplo, las zonas de clase media, por referirme a las del Zulia, pero nosotros sabemos por los estudios que hacemos que en las zonas de clase media en el resto del país están sufriendo exactamente de lo mismo. Son muy pocas las que tienen consejos comunales, no se han abocado a hacerlo. ¿Por qué no puede haber un estilo de participación de acuerdo a las condiciones de cada comunidad o de un grupo de comunidades? Si a nosotros se nos acomoda mejor una asamblea de vecinos o una junta de vecinos y a otro un consejo comunal, ¿por qué este sector no puede mantener su junta de vecinos y los otros su consejo comunal? Es decir, pluralismo de acuerdo a las necesidades y a las capacidades, a las habilidades y al tipo de problemas que presente cada comunidad. Cuando se aprobó la ley de los consejos comunales, me hace usted recordar, profesora Valia Pereira, que las gobernaciones y las alcaldías podían bajar, no estaban obligadas a bajar. Incluso se hizo ley que gobernaciones y alcaldías bajaran recursos, asignaran presupuestariamente recursos. Eso se eliminó y se dejó al Poder Central solo la potestad de bajar. ¿Por qué? En las nuevas reglamentaciones, sí, las que surgieron sobre todo después de 2009, en la del 2009, donde ya las alcaldías prácticamente quedan fuera de la posibilidad de manejar recursos y de dirigir recursos a los consejos comunales. ¿Por qué? Porque el gobierno ha decidido darle los recursos directamente al poder comunal. Es decir, en la medida en que se ha ido resolviendo estos asuntos del presupuesto, donde no se calcula el presupuesto con el valor real del precio del barril petrolero, etcétera, y todos estos aspectos relacionados con la posibilidad de dirigir menos recursos a la administración descentralizada, y ahora se
comparten esos recursos con el poder comunal, le está generando la propia vía de recursos. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que esa vía es controlada por el Ejecutivo. Entonces se sabe a quiénes se les va a dar dinero y a quiénes no se les va a dar dinero, que forma parte de la exclusión a la cual yo me refería, antes. Y lo último, importante, que en las campañas electorales, los circuitos esos comunales, consejos comunales, PSV y Frente Francisco de Miranda, se convirtieron en corretaje para toda esa distribución de recursos con fines electorales. De manera, eso lo vimos en muchos lugares. Si nosotros vemos la prensa en algunos sitios del país, observamos el Consejo Comunal de tal parte presente con el presidente Chávez o con el corazón del presidente Chávez. ¿Qué quiere decir eso? Están haciendo lo mismo que ocurría con algunas asociaciones de vecinos en la época del bipartidismo, y que las que eran ADECA, o las que eran copellanas o de cualquier otro partido, tenían más ventaja con esos partidos que con otros. Sí. Entonces estamos observando exactamente lo mismo y eso no puede ser. Tiene que respetarse la organización comunal, si esa es la que vamos a tener, respetarse para el medio al cual ha sido creada y que sea plural y diversificada, con igualdad de derechos para hacer actividades y para obtener recursos. Eso haría más atractivos los consejos comunales, plurales, diversos. Más plurales y en la óptica de lo que usted planteaba antes, podrían resolverse hasta algunos problemas en algunas áreas problemáticas. En 2 segundos, con su gran capacidad de síntesis, profesora, ¿qué está en juego el 16 de diciembre? O sea, ¿qué pasa si ganan 10 gobernaciones la oposición y 10 el chavismo? ¿O qué pasaría si el chavismo arrasa en todas las gobernaciones o pierde en todas las gobernaciones? ¿Qué escenario estaría planteando sucintamente? Yo creo que lo principal del 16 de diciembre es que el electorado defienda sus liderazgos propios. Tiene derecho a tener sus propios liderazgos, no liderazgos impuestos, y a que lo que se haga en las regiones sea fruto de lo que se decide en las regiones y no de lo que se decide en el gobierno central. Bueno, más sucinto imposible. Bueno, hemos estado en la cámara de Alfredo Barrios, en la asistencia Ana Guanipa. Muchísimas gracias por su sintonía. Por favor, les invito a que sigan con la excelente programación que les ofrece Telecolor. Será de noticia. Y donde está la noticia, está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. BOD, Banco Occidental de Descuento. Vive lo que sueñas. ASECA, corretaje de seguros. Su tranquilidad es nuestra mayor satisfacción. Presentó.